Bueno, buen día. Hoy lo que quiero charlar con ustedes es este libro de Yehuda Halevi. Primero vamos a leer algunas poesías de Yehuda Halevi, si les parece. Bueno, tengo este libro. Son poesías, antología poética de Yehuda Halevi. Y primero, para entrarnos en el tema de Yehuda Halevi y lo que es el Kusari, Yehuda Halevi era un poeta, no sé si filósofo, creo que era médico, ahora lo vamos a ver bien. Y bueno, hay dos poesías que a mí me parecieron muy interesantes porque él quería ver a Dios, quería ver la faz de Dios, quería encontrar una intuición de Dios, ¿no? Quería encontrar, ¿cómo decirlo? Quería encontrar la presencia del Eterno. Dice: las dos primeras poesías de este grupo se complementan en cuanto a su fervor religioso. En la primera desea ver a Dios. En la primera poesía desea ver a Dios, aunque sea en sueños. En la segunda poesía le ve en su duermevela, en forma de nube, según la tradición bíblica, y eso le basta para creer en él. Entonces voy a leer la poesía primera, que le pide de ver a Dios en sus sueños, ¿no? Dice: buscando voy la fuente de la verdadera vida. Buscando voy la fuente de la verdadera vida, o sea, al Eterno, hastiado de lo que es hueca y vana. Mi corazón solo desea el rostro de mi Rey. No temo sino a Él, nadie más me hará temblar. ¿Quién me diera verle en un sueño, para siempre sin despertar? Si yo contemplara su faz en mi pecho, no pediría a mis ojos ver más allá. Acá se entrega fervoriosamente Yehuda Halevi, ¿no? Y la otra poesía dice, cuando se encuentra al Eterno en una nube, dice: mis pensamientos con tu nombre al alba me despiertan, y ante mí despliegan su grandeza, para que entienda que mi alma eterna creaste, y me alegre su unión con mi mortal criatura. Mi corazón te contempla y creo, como si tuviera ante él Sinaí. Te busco y en mi duerme vela pasa tu gloria en densa nube. Alegre salgo del lecho y bendigo tu santo y glorioso nombre, Señor. Esa es una de las poesías, ¿no? Y son dos poesías que a mí me resultaron bastante interesantes, porque ver la gloria de Dios en una nube debe ser impresionante, ¿no? Bueno, tenemos el Kusari y vamos a leer el prólogo. Antes de entrar, yo hice un prólogo con otro libro del Kusari, pero vamos a leer la introducción antes de entrar de lleno, ¿no? El autor, su vida y su obra. Mucho se ha discutido acerca del lugar de nacimiento de nuestro autor, asegurando unos que nació en Tudela y afirmando otros que en Toledo. Los primeros arguyen que por error
de transcripción se ha confundido Tudela con la primada de España. Los segundos, por su parte, se preguntan de dónde procede entonces el apelativo castellano. Y acá hay una nota que dice: por su parte, Heinrich Heine le dedicó estos versos: espectro de mis sueños, ¿cuál de vosotros es Judá ben Halevi de Toledo? En cualquier caso, Judá ben Samuel Halevi, conocido en el mundo musulmán como Abul Hassan, nace en 1076 y muere en 1141. O sea, esto es del año de supongo que medieval, ¿no? Nace en 1076 y muere en 1141. Poeta, teólogo y médico era Judá Halevi. Hay que respetar esa parte de Judá Halevi, porque era médico, no era solamente un religioso. Maimónides fue también otro médico. Inga Virol fue también médico. Poeta, teólogo y médico, aunque según parece esta última profesión no le satisfació en demasía. Su mundo lo alabó como poeta, cosa que le abrió las puertas de muchas almas ilustres. Judá se movió en una época de continuos cambios, época de conquistas y reconquistas del Cid, de Alfonso VI, de cambios políticos en Al-Andalus, que trae la decadencia de los reinos taifas a manos de los almorávides, accediera al poder de los almohades, movimientos que la sensible alma del poeta captaría y daría forma mediante las palabras. Y me hago un mate. Siendo muy joven, Judá parte hacia el sur, objetivo Lucena. A la sazón, Lucena era una ciudad exclusivamente judía y poseía una extraordinaria escuela talmúdica en la que debió de estudiar. Tuvo estancias en Córdoba, Sevilla y Granada. Aquí conoció a los 4 hermanos de Ben Esdra: Isaac, Yehudá, Moshe y Yosef ben Esdra, hijos de Jacob, el cual se jactaba de ser descendiente directo del profeta. Halevi intimó especialmente con Moshe, quizás a causa de un gusto similar en cuestiones poéticas. Moshe, que eran hermanos de Judá Halevi, ¿no? Fueron su extraordinaria poesía y su afabilidad personal la que le ofrecieron infinidad de oportunidades a Halevi. Gran enamorado de sus amigos, debió poseer una personalidad arrebatadora. Se cuentan entre sus amistades a las mentes más ilustres de su época: el visir Abu al-Hassan, el extraordinario médico y poeta Salomón ben Muhallam de Sevilla, Levi al-Taban de Zaragoza, Yosef Perusel Sidelius, Abraham ben Esdra y un largo etcétera de mentes preclaras. Bueno, fueron su extraordinaria poesía y su afabilidad personal la que le ofrecieron infinidad de oportunidades a Halevi.
Gran enamorado de sus amigos, debió poseer una personalidad arrebatadora. Por otro lado, su obra poética fue su forma de acercarse a los corazones, pues la influencia árabe arraigó la tradición de presentar al amigo en celebraciones y justas poéticas, para así poner el pie de entrada en el círculo. Luzzatto compiló un total de 827 poesías de Yehudá que han llegado hasta nosotros, todas ellas en el más puro hebreo, salvo 2 que habrían sido compuestas en árabe. Su temática navegó entre lo profano y lo religioso. Como hijo de su tiempo, siguió los modelos árabes, tanto en métrica como en contenido, a veces con estribillo en árabe o romance, harcha. Se le dice, ¿no? Romance, harcha. Para su poesía profana, pero en la poesía de temática religiosa apenas se percibe influencia arabesca. Destacamos aquí las Geulot y Jabaot, pero muy especialmente el llamado himno de la creación, la Kedusha, inspirado en parte en la corona real de Ingavirol. Inspirado en parte en la corona real de Ingavirol. Yo hice un video de Ingavirol, ahora lo vamos a seguir leyendo. Ingavirol, que era de la Edad Media, ¿no? Bueno, Yehuda Halevi se inspiró en la corona real de Ingavirol al escribir el himno de la creación. En la opinión de Méndez y Pelayo, en esta obra se observa la profunda influencia que la filosofía tuvo en el arte lírico sefardí. A lo largo de todo el poema se puede observar las reminiscencias alejandrinas y peripatéticas, pero muy especialmente en el último canto, el alma. El himno a la creación trata unas teorías erróneas sobre el libre albedrío, afirmando respecto a las estrellas que son dominadoras de la suerte humana, cosa que confirmaría el fatalismo musulmán. Este tema será desarrollado con más tino en el Kusari, mejor y más extensamente. A modo de anécdota, diremos que el himno de la creación, a causa de su título, ha llevado a gran cantidad de ingenuos, cuando menos, a incluirlo en ciertos manuales de piedad cristiana, e incluso un diario católico español lo reprodujo en 1907 en el número dedicado a honrar la pasión de Cristo el día de Jueves Santo. Acá el libro ya nos está diciendo de que hay algo ahí que no es muy bueno que digamos, ¿no? Probablemente la mejor obra de Yehudá no habría sido escrita ni tendría palabras, sino que sería su legado, es decir, su mejor discípulo, Abraham Ben Ezra. Y hay una nota abajo que dice: hay poca base histórica como para afirmar la tradición de que Abraham Ben Ezra contrajo matrimonio con la hija de Yehuda Halevi. Bueno, decir de él que fue teólogo, gramático, aritmético, filósofo, matemático y astrónomo es no decir nada. Abraham Ben Ezra, ¿no? Fue de los primeros en tratar la gramática del hebreo e intentar sistematizarla. A él le debe una estrella su nombre. Fue el padre de los que dio en llamarse la exégesis racionalista, o sea, exégesis
exégesis racionalista, fue el primero, por poner un ejemplo, en explicar el milagro de Moisés en el Mar Rojo por una bajada de la marea y no por interacción divina. Fue precursor del neoplatonismo antes incluso que León Hebreo, y un largo sinfín de cosas que requerirán un tratado especial a tal efecto. Después vamos a ver la obra del Kusari, ¿no? Ya llegada de Yusuf ben Tasifín al frente de los almohades, o sea, Granada cae en manos de Yusuf en 1090, en sustitución de los almorávides del Al-Andalus, significó un cambio para todos los judíos de la zona. Si bien en origen los almorávides persiguieron al pueblo semita, esta persecución se multiplicó encarnizadamente con la llegada de los almohades, de forma que muchos sefardíes, entre ellos Judá con su amigo Yosef ben Ezra, huyeron en busca de refugio. Nuestro autor y su compañero de viaje hallaron su descanso en la recién conquistada Toledo en 1086 por Alfonso VI. Allí ejerció la medicina protegido por Joseph ibn Ferrucel Sidelius. Joseph ibn Ferrucel, más conocido como Sidelius, pequeño Sid. Entre sus numerosas ocupaciones hallamos la del ministro, consejero y médico del rey de Castilla, Alfonso VI, físico, teólogo, tras la reconquista de Guadalajara en 1086. Alfonso VI le encargó la reorganización política. Se le recuerda como un gran protector de los hebreos peninsulares. Bueno, perdóname. Mientras Joseph se dedicó a la astronomía. A partir de ese momento y durante algunos años, la vida de Yudá se pierde un poco en la historia. ¿No? A partir de ese momento y durante algunos años, la vida de Yudá se pierde un poco en la historia. Y es difícil recabar datos de gente así de años tan lejos, ¿no? Hay quien aventura que, insatisfecho en su profesión de médico y atraído por el mundo musulmán que en un principal le acogió también, habría vuelto a Córdoba, la primera ciudad que se encontraba justo después de la frontera de Edom. Edom era el apelativo que los sefardíes dieron a los reinos cristianos. Muchos de sus amigos han muerto a manos de cristianos o a manos de musulmanes, cosa que había cuenta de la sensibilidad de nuestro poeta, debido de afectarle enormemente, tal como queda plasmado en sus elegías y endechas. Anhelante de la restauración del reino, Halevi crea una nueva forma de poesía, las sionidas, poesía de carácter nacionalista. La influencia del poeta en su tiempo debió ser enorme, dado que muchas de sus poesías fueron incluidas en el ritual de los judíos españoles.
Bueno, introducción al Kusari y su marco. Acá ya nos vamos a adentrar un poco más. Voy a hacer una pausa. Bueno, continúo. Entre 1130 y 1140 escribió en árabe el libro de la prueba y de la demostración de defensa de la religión menospreciada, que es el libro que tenemos hoy, más conocido con el título de Kusari, Ha-Kusari en la traducción hebrea. Esta obra está enmarcada en una historia real, la conversión del rey Obadía de los Jázares al judaísmo. Fueron los Jázares un pueblo de origen turco, posiblemente descendiente de los hunos occidentales. Se emplazaron en el siglo V a ambos márgenes del Bajo Volga, y poco a poco, a causa de su extraordinario comercio y organización, fueron tomando territorio hacia el oeste. O sea, era un pueblo tremendamente civilizado y organizado. Se basaba en una hierarquía en la que el gran Hagán, título aún más prestigioso que el de Khan, poseía el gran poder religioso, mientras que el Pej poseía el político. En plena época de intolerancias religiosas, poseía este pueblo un tribunal supremo compuesto de 7 jueces, de los cuales 2 eran cristianos, 2 judíos y 2 musulmanes. Fueron tomando territorio hacia el oeste, ¿no? Hacia el año 680 según unos, o 740 según otros, los husares abandonaron el islamismo para convertirse al judaísmo. Este pueblo desapareció a manos de los bizantinos, aliados de Vladimir de Rusia, en el 969. Sabemos que unos años antes de su desaparición, el rey husario José mantuvo correspondencia con el ministro de Asuntos Extranjeros cordobés Hasdai ibn Shaprut. Probablemente por eso la familia real husaria se instaló en España tras la caída de su reino. Según narra Judá, el rey Obadía tuvo un sueño en el que Dios le decía: tu intención agrada al Creador, pero tus obras no le son gratas. Y esto es importante en el libro de Kusari. El rey Obadía tuvo un sueño en el que Dios le decía: tu intención agrada al Creador, pero tus obras no le son gratas. De forma que hizo venir sabios de todas las religiones para ver cuál había de observar. Judá, inspirado en este marco, hace aparecer a un sabio hebreo que se llama Haber, que mantiene un diálogo estructurado de 5 discursos con Kusari. El rey husario, en el que trata de demostrar la verdadera religión judía y sus tradiciones, arremetiendo en menor medida contra filósofos epicúreos, cristianos e islámicos, pero por encima de todo contra la secta de los caraítas. Los caraítas son un grupo que siguen la Torá nada más, no siguen los demás libros como los profetas, Cantar de los Cantares y Proverbios, siguen la Torá nada más. Es necesario comprender en esta secta para comprender este libro, el cual es una extraordinaria suma de las tradiciones, costumbres hebraicas, aquellos que hay más allá de las sagradas escrituras. El caraísmo es el rabanismo, lo que el
cristianismo al catolicismo, es decir, sus directrices básicas son similares, nacionalistas, religiosas y una orientación hacia el ritualismo. Pero los caraítas defienden la libre interpretación de la Biblia, de forma que cada sabio caraíta compone su propia explicación de las Sagradas Escrituras, siendo consideradas todas como válidas, discrepando así de la ortodoxia que censura toda interpretación ajena al Talmud. El caraísmo no aparece en Babilonia hasta mediados del siglo VIII, por medio de Anán ben David, que mostrándose contrario al Talmud, utilizó los métodos talmúdicos para sus propias exégesis, con la diferencia de que no las consideraba como explicaciones únicas y obligatorias, así que en principio se denominaron ananistas, pero en el siglo IX, cuando comenzó su proliferación, adoptaron el nombre de Bene Mikra. Los siglos X y XIX representaron su momento áureo. Su expansión por Egipto, África y Marruecos fue una amenaza real para la unidad religiosa judía. Los siglos X y XI, siglos X y XI, representaron un mundo áureo. Su expansión por Egipto y África y Marruecos fue una amenaza real para la unidad religiosa judía de estos Bene Mikra. Bueno, consiguieron núcleos importantes en Castilla, pero fueron frenados mediante la actuación de personalidades judías que ostentaban altos cargos en las cortes cristianas, particularmente Yosef ben Ezra, que por entonces era almojarife de Alfonso VII, y Sidelius. Este último consiguió concentrarlos en una sola ciudad porque no quería matarles, según refiere Abraham ibn Dawud en su Sefer HaKabalah, libro de la Kabbalah. Finalmente, en 1178 fueron expulsados de su último reducto, desapareciendo así los caraítas de la Europa occidental, pero sus argumentos antitalmúdicos fueron mantenidos por los conversos en sus polémicas antijudías. En 1910 se calculaba que habían unos 15.000 caraítas, 13.000 de ellos en Rusia, y en 1956 fundaron en Mesilá, Israel, una colonia que contaba con unos 1.500 caraítas. De esta forma, el Kusari es el libro apologético por excelencia de Yehudá, de las tradiciones judías, de los saberes de los ancianos hebreos, de la historia del pueblo semita. Es la defensa de la superioridad de la fe frente a la razón, entendiendo razón como filosofía aristotélica. No es un desprecio de la razón, sino la demostración de que sólo a través de la religión se pueden abordar cuestiones como la naturaleza de Dios o las doctrinas religiosas. Algo parecido preguntará Santo Tomás de Aquino 100 años después, partiendo de la religión cristiana católica y el aristotelismo, que la razón es válida, pero allá donde no alcance la fe, alcanza la fe. Pero allá donde no alcance la razón, alcanza la fe. Digo, ¿no? Después de años reivindicando el nacionalismo sionista,
Yehudá decide, al igual que el Haber de su libro, dirigir sus pasos hacia Jerusalén, pero tras numerosas peripecias y estancias en Egipto y Alejandría, entre otras, se dice más la leyenda que la historia, que se detuvo extramuros para entrar en Jerusalén con el sol al amanecer, pero un mal hado le acechó bajo la forma de un musulmán que le cercenó la cabeza mientras rezaba su sionida. Continúa la leyenda a manos de sus discípulos, que aseguraron haberlo visto en Toledo tras su muerte. Lo cierto es que de una forma u otra Yehudá ben Samuel Halevi entró en Jerusalén, cosa que quedó atestiguada por una lápida con la inscripción: la piedad, la bondad, la generosidad, dicen, morimos con Yehudá. Y bueno, acá empezamos, ¿no? Acá empezamos. Yo estuve leyendo esta parte del filósofo, que es muy importante lo que le dice el filósofo, y es muy importante lo que le dice Yehudá Halevi, lo que le dice el Kusari, es muy importante. Después lo vamos a ver bien para hacer otro video. No quiero hacer el video tan largo, pero se hizo largo, y después voy a hacer otro video. Voy a ver cómo salió este, espero que haya salido bien.